¿Te fiarías de que tu primo de 16 años decidiera quién gobierna tu país? Pues esta podría ser la realidad en España dentro de poco. Se está hablando mucho de esto en los últimos días, que el gobierno de España se está planteando reducir la edad mínima para votar de los 18 años a los 16. Claro, esto trae muchas preguntas al respecto. ¿Es constitucional? ¿Guarda coherencia con otras normas? ¿Se aplica en otros países? ¿Es la medida más adecuada para fomentar la participación política de los menores? ¿Se ha intentado antes? ¿Hay algún interés político oculto tras esta medida? Antes que nada, tengo que decir que no estoy necesariamente en contra ni a favor de una medida como esta. ¿Por qué? Fácil, porque no soy un experto. Me explico. La capacidad jurídica de los menores se limita basándose en que estos no tienen suficiente desarrollo cognitivo como para realizar por su propia cuenta ciertas actividades, ejercer ciertos derechos o tener responsabilidad plena frente a terceros. Es decir, es una medida que tiene base en criterios psicológicos y por ello considero que son ellos, los psicólogos, los que tienen la legitimidad para afirmar qué edad es adecuada y cuál no para el ejercicio de unos u otros derechos. Por lo que, una vez dicho esto, podemos pasar a ir respondiendo las dudas. ¿Es constitucional? En un ordenamiento constitucional como el español, lo primero que tenemos que hacer para hacer un buen análisis jurídico es irnos a la Constitución. Así que, ¿qué dice la Constitución sobre este tema? Pues nos tenemos que ir al artículo 12, que dice lo siguiente: los españoles son mayores de edad a los 18 años. Que bueno, como dato curioso, es el segundo artículo más corto de la Constitución. A ver si me sabes decir cuál es el más corto en los comentarios. Vale, entonces, ¿qué significa este artículo? ¿Que los menores puedan votar es inconstitucional? Pues no necesariamente. Recordemos que la Constitución, como cualquier norma jurídica, es interpretable, aunque al mismo tiempo no cualquier interpretación es válida. Así que ahora lo ideal sería encontrar jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto sobre este artículo, pero sinceramente no me apetece pasarme 5 horas leyendo sentencias hasta encontrar referencias interesantes ahora mismo, por lo que haré mi propia interpretación del artículo, siguiendo claro los criterios de interpretación del artículo 3 del Código Civil. España es un Estado de Derecho cuyos valores fundamentales incluyen la libertad, el artículo 1 de la Constitución. ¿Qué implica esto? Pues, entre otras cosas, que aquello que la ley o la Constitución no prohíba expresamente está permitido. Entonces, cuando la Constitución establece que la mayoría de edad se establece a los 18 años, ¿está directamente prohibiendo que los menores puedan votar? Respuesta: no. El artículo 12 se entiende mejor si lo interpretamos como si fuera un derecho más, el cual tiene una doble vertiente. Una negativa: los mayores de edad no pueden ser privados por el Estado de su capacidad jurídica amparándose en criterio de edad. Y una positiva: los mayores de edad adquieren desde el momento en que lo son plena capacidad para ejercer sus derechos civiles y políticos sin más limitación que las propias leyes. Podríamos llamarlo algo así como derecho a la capacidad jurídica. Me lo acabo de inventar. De su vertiente negativa podemos deducir que si los mayores de edad no pueden ser privados de su capacidad jurídica, los menores sí pueden serlo. Y de su vertiente positiva podemos deducir que los menores ya poseen los derechos, solo que no tienen la capacidad jurídica reconocida para ejercerlos. Como vemos, en ningún momento la Constitución establece una prohibición expresa a los menores de 18 años para ejercer ciertos derechos, y esto es porque se le da al legislador la facultad de regular para qué derechos están o no capacitados, estableciendo un marco flexible que permite adaptarse a la situación. Por lo que, siguiendo esta interpretación, la Constitución no impide que el legislador tome la decisión de que los menores de 18 años y mayores de 16 puedan adquirir la capacidad para votar, pero sí que faculta al Estado para que tenga la posibilidad de limitar este derecho. En definitiva, sería una capacidad discrecional del legislador. Esta argumentación, además, se fundamenta en que el legislador ya ha reconocido en varias ocasiones capacidad jurídica a los menores de 18 años, por ejemplo, los menores emancipados en el Código Civil, el aborto o la transición de género, menores con la capacidad de firmar contratos laborales, en fin, muchos ejemplos. Por lo que esta medida podría implementarse sin necesidad de cambiar la Constitución y se adaptaría a esta perfectamente, siempre claro, con algunos límites. Visto esto, podemos pasar a la siguiente cuestión. ¿Guarda coherencia con otras normas? En un ordenamiento jurídico robusto es importantísimo que no se produzcan antinomias legales, es decir, que las normas no se contradigan las unas a las otras ni tampoco contradigan sus espíritus. ¿Cómo que sus espíritus? Pues eso, que una norma no debe pisar la finalidad de otra norma. Claro, aquí es donde llega lo que más me chirría de esta medida: el Código Penal y la responsabilidad penal de los menores.
En España, los mayores de 14 años y menores de 18 no tienen responsabilidad penal conforme al Código Penal ordinario, sino que se les aplica la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, una ley que contiene sanciones más benevolentes para quienes cometen los delitos. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe esta diferencia de trato? Pues precisamente se basa en la falta de capacidad cognitiva que tienen los menores para entender la gravedad de los hechos que cometen. Como los menores no pueden entender plenamente las normas penales, es conveniente aplicarles otro tipo de sanciones de menor entidad. Y esto no es una cosa que yo me invente porque sí, la propia Convención de los Derechos del Niño lo establece en su preámbulo, que dice así: teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues está en la fundamentación. Si partimos de la base de que los niños no tienen capacidad para entender las normas penales, al otorgarles el derecho al voto tendríamos varios miles de votantes que tienen el poder de tomar decisiones trascendentales en los derechos del resto de la sociedad sin ser capaces de entender realmente qué es lo que están votando. Por ejemplo, un niño no podría ir a prisión porque no es capaz de entender la gravedad de los hechos que comete, pero sí puede votar para decidir qué delitos mandan a otras personas a la cárcel. Creo que la contradicción se ve bastante bien, ¿no? ¿Y hay alguna solución a esto? Pues existen 4 opciones, según cambiemos o no nuestra perspectiva sobre la capacidad cognitiva de los niños. Si mantenemos la concepción de que no son capaces de entender las normas penales, en este caso, o bien sabiendo que no tienen capacidad para entender ciertas normas, no se establece la medida, o bien aún sabiendo que no tienen esa capacidad, determinamos que hay otros factores que hacen conveniente aprobar la medida. Lo primero nos cierra las puertas directamente a esta medida. Lo segundo crea una justificación alternativa que permitiría aprobar la medida. Sin embargo, tengo que decir que no me parecería ni de lejos la decisión más adecuada. Podría conllevar riesgos innecesarios para la sociedad, que se vería obligada a soportar el verse gobernada en parte por gente, entre comillas, incapaz. Y por otro lado, podría darse el caso de que cambiemos nuestra forma de verlo y considerásemos que los niños sí tienen capacidad de entender plenamente las normas penales y por tanto es justificable que puedan votar sobre ellas. Esto nos lleva a 2 opciones más. Entender que como los niños son capaces de entender el Código Penal sin problemas, también se les puede aplicar, al no existir impedimento justo para una diferencia de trato, o la otra opción, que es considerar que pese a que son capaces de entender las normas penales, existen otros factores que aconsejan mantener el régimen de protección que existe actualmente. Ambas opciones me parecerían igualmente factibles y justas, y la más idónea será aquella con mayor fundamento científico para su aplicación, es decir, los psicólogos, especialmente aquellos que sean expertos en áreas relacionadas con el desarrollo de la personalidad, son quienes deben tener el papel fundamental en el análisis de esta cuestión, para poder optar por una de las soluciones más adecuadas. Y en todo caso, si se llega a aprobar la medida, habría de estudiarse en qué sentido tendrán los jóvenes este derecho reconocido. ¿Solo sufragio activo o tanto sufragio activo como pasivo? ¿Podrá un menor ser alcalde? ¿Qué sentido tendría que un menor que no puede firmar ciertos contratos pueda gobernar una ciudad? Todo esto debe inspeccionarse minuciosamente para que la medida encaje en el ordenamiento jurídico sin provocar interferencias entre unas y otras normas. Pero bueno, con esto ya podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Se aplica en otros países? Pues en el entorno de los países europeos sí que se da el caso. Algunos países como Austria, Alemania, Grecia, Malta o Bélgica, cada uno con sus particularidades. Algunos para todo tipo de elecciones, otros solo para elecciones europeas. En fin, particularidades que no vamos a analizar en profundidad porque el vídeo sería innecesariamente largo. Pero el caso es que sí, actualmente ya se está aplicando en otros países, lo que nos ayudará a tener evidencia empírica que nos dé información sobre la idoneidad o no de la medida. Y bueno, ¿es la medida más adecuada para fomentar la participación política de los menores? Esto no me termina de quedar muy claro. ¿Poder ejercer el derecho al voto es una manera de fomentar la participación política? Desde luego que sí, pero no es ni mucho menos la única, ni tampoco tiene por qué ser la más adecuada. Existen muchas formas para participar en la vida política. Debates, noticias, asociaciones de defensa de intereses de los jóvenes, foros de discusión en las instituciones educativas, educación en derecho político y derechos humanos. En fin, hay muchas formas de conseguir que los jóvenes se impliquen,
Pero desde luego el ejercicio del derecho al voto no es la única. Es más, incluso permitiéndoles votar podría ser que sigan sin interesarse lo más mínimo en asuntos políticos o que ejerciendo el voto ni siquiera se interesen en la política y simplemente se vean condicionados por lo que sus padres les digan que deben votar. Y si los jóvenes son lo suficientemente manipulables para que la mayoría puedan ser influenciados en el voto, podría derivar en una situación injusta que pondría en ventaja a aquellos que tienen más hijos sobre los que tienen menos. Pues sería como decir de alguna manera que el voto de las personas vale más o menos en función de la cantidad de hijos que tengas. Así que, bueno, es una forma de ampliar las posibilidades de participación política de los menores, pero no la única, y probablemente tampoco la más efectiva. Y ahora vamos a pasar con los antecedentes históricos. ¿Se ha intentado implementar antes? Lo cierto es que este debate ha adquirido presencia hace relativamente poco tiempo. Hasta el momento, los partidos que se sitúan a la derecha y al centro del espectro político se han opuesto sistemáticamente a una medida así, mientras que solo los que se sitúan a la izquierda del todo se han mostrado favorables. Tal es así el caso de 2016. Esquerra Republicana de Cataluña promovió esta medida, pero fue rechazada por 173 votos en contra del PP, Vox y Ciudadanos, y 168 a favor del PSOE, Podemos, Esquerra Republicana y el PDeCAT. Posteriormente, en 2020, de nuevo Esquerra Republicana volvió a promover esta medida en el Senado. Esta vez se rechazó con 224 votos en contra del Partido Popular, Vox, Unión del Pueblo Navarro, el PSOE, el Partido Regionalista Cántabro y el Partido Aragonés. En el año 2022, una vez más Esquerra Republicana vuelve a intentarlo en el Congreso. La verdad que perseverancia no le falta. Pero una vez más la propuesta no se tomó en consideración. Y llegamos a 2024. Esta vez la propuesta no viene de Esquerra Republicana, sino de Sumar, una proposición no de ley concretamente. Esto es una especie de reclamación al gobierno, del que forman parte, por cierto, para que inicien reformas legislativas en este sentido. Y pues llegamos a la actualidad, donde podríamos decir que el tema está más candente que nunca, y lo cierto es que es posiblemente el momento de la historia donde es más probable que la iniciativa salga a flote, por lo menos hasta ahora. Y ahora vamos con lo más interesante. ¿Hay algún interés político oculto tras esta medida? Interesante, desde luego, sería analizar si la medida sigue la lógica del poder político. Es bien sabido por todos que la función primordial de los políticos es alcanzar el poder, ya que solo alcanzando el máximo poder posible podrán llegar a alcanzar sus objetivos, sean estos mejores o peores. Esa no es la cuestión ahora mismo. Como su función dentro del ámbito de la competencia política es mantenerse el máximo tiempo y con el máximo poder posible, parece comprensible entender que muchas veces harán todo lo que esté en sus manos para alargar cuanto más sus mandatos y ejercer cuanto más su poder. Entendido esto, es cierto que en la mayoría de regímenes constitucionales modernos se produce el fenómeno bipartidista, un fenómeno por el cual el poder se reparte entre dos grandes partidos que van alternándose entre sí el gobierno a lo largo del tiempo. Este fenómeno se produce, entre otras cosas, por razones antropológicas, sociológicas y por los propios sistemas electorales en sí, cuyos mecanismos favorecen el bipartidismo y la alternancia. No entraremos mucho en detalle con esto, pero esta es una realidad que los políticos saben, y la tendencia a lo largo de los últimos años es clara. La izquierda está perdiendo poder y la derecha lo está ganando, y a más tiempo gobierne la izquierda, más probable es que en las próximas elecciones las gane la derecha. Hasta el punto de que a día de hoy el Congreso español es mayoritariamente de derechas, y también el Senado, porque sí, aunque gobierne la izquierda, se debe a otros factores políticos, pero Junts per Catalunya no deja de ser un partido de centro-derecha, solo que con ideología nacionalista. Entonces, bueno, podría ser cierto que esta medida va orientada a aumentar la probabilidad de alargar al menos una legislatura más el gobierno por parte del PSOE. Y quiero dejar claro que no estoy diciendo que esto sea así al 100%. Lo que quiero decir es que si hay un interés político, sería este. Al fin y al cabo, si les otorgas esos derechos a los niños, es posible que una buena parte de ellos perciba esto como una preocupación por sus intereses por parte del poder y en agradecimiento les devuelvan el voto. Por no hablar de que muchos niños simplemente votarían lo mismo que sus padres al verse fuertemente influenciados por ellos, por lo que es posible que en ese sentido una medida así podría llegar a beneficiarles políticamente y el riesgo de perjuicios es bajo. Pero como digo, esta ventaja no se alargaría más de una legislatura, puesto que la situación terminaría por normalizarse. Los niños y adultos simplemente pasarían a percibirlo como una realidad más y los niños poco a poco irían formando sus propias ideologías, o simplemente se mantendrían desinteresados por la política, y pasaría a dejar de suponer una ventaja electoral.
Esta teoría se refuerza si tenemos en cuenta el momento político en el que nos encontramos, pues siendo una medida que podría haberse implementado y debatido desde los primeros mandatos del gobierno hasta ahora, no se ha hecho porque en ese momento no resultaba interesante políticamente hablando, pero ahora sí podría ser útil para alargar el gobierno un mandato más. Pero bueno, esto es solo una teoría personal. Yo personalmente dudo mucho que una medida así tuviera más importancia política en el medio o largo plazo, pero bueno, es una probabilidad que existe y que se debe tener en cuenta. También está la posibilidad de que nuestros políticos sean personas puras y seres de luz honrados sin ningún tipo de interés más allá de hacer el bien al planeta, pero yo desde luego esa la descarto. Para mí, una sociedad políticamente saludable no es aquella en la que las personas se alistan a los partidos políticos como si fueran equipos de fútbol, sino una en la que se desconfía sistemáticamente de los políticos sin importar su bandera, porque esta es la única forma de mantenerlos fiscalizados y de mantener nuestros derechos fundamentales en el largo plazo. No una desconfianza tóxica, sino una desconfianza que nos permita defender nuestros derechos fundamentales. Y la conclusión del vídeo es que el voto a los 16 no es ni bueno ni malo por sí solo. Dependerá de cómo se justifique, cómo se implemente y sobre todo de qué tipo de sociedad queremos construir. Y esto sería todo. Ahora te toca a ti decir qué opinas. ¿Es la medida correcta? ¿Crees que debería mantenerse todo como está ahora mismo? ¿Consideras que hay un interés político detrás de todo esto? Te leo en los comentarios. Te agradecería si me sigues y dejas un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.